Noticias RCN comienza un recorrido por el río Magdalena desde su nacimiento hasta su desembocadura. Será una travesía de más de 1.500 kilómetros para mostrar una detallada radiografía de la principal cuenca hidrográfica de nuestro país. Comenzamos mostrándoles cómo se llega al nacimiento entre los departamentos del Huila y el Cauca en municipios de San Agustín y San Sebastián. Esta es la expedición Nuestro Río en nuestra tele. Yamil Palacio, muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos exactamente en el estrecho del Magdalena, una zona realmente impresionante y majestuosa porque aquí la naturaleza reduce el caudal del río a solo 2,20 metros. Por ahí tiene que pasar toda esa agua que viene desde el nacimiento en el macizo colombiano, en la laguna del Magdalena. Nosotros hemos hecho ese recorrido de más de 40 kilómetros por cañones, por despeñaderos, para poder llegar hasta una zona donde nacen varios de los ríos más importantes de Colombia, la estrella fluvial de la laguna de la Magdalena, la laguna de Santiago y la laguna de Sudamérica. ¿Cómo es eso del recorrido? ¿Cómo estuvimos 3 días a lomo de caballo para poder mostrarles a ustedes dónde es que nace el río más importante de nuestro país? Aquí está la crónica. Este caserío, donde el tiempo pasa más lento, en el que hay una sola calle y donde las casas resisten a los años, se llama Puerto Quinchana. Es un centro poblado de San Agustín en el Huila, a más de 10 horas por carretera de Bogotá. Este es el último sitio al que se puede llegar en carro antes de internarse en las montañas del macizo colombiano para buscar el nacimiento del río Magdalena. El camino hacia el páramo de las Papas pasa por lomas empinadas, abruptos descensos, tramos pantanosos y viejos parajes empedrados de la que alguna vez fue una ruta de los incas. Un camino real de los colonizadores españoles y una ruta de comercio hacia el sur. No solo para los turistas, sino para la gente de la región, para la papa. En el Valle de las Papas se transita la papa por este lado, se comercializa la panela. Son casi 40 kilómetros que solo los más conocedores y con mejor estado físico logran recorrer en un día. Voy a traer otros 2 caballos. La mayoría de los visitantes a pie o a caballo gasta 3 jornadas para subir, encontrar la laguna y volver al poblado de Quinchana. Muy lindo, aunque el camino está más o menos fea. A la orilla, unas cuantas humildes casas campesinas han habilitado hospedajes para los expedicionarios. Encontramos prestadores de servicios en alojamiento rural, encontramos prestadores en orientación ecoturística de la zona. En los alrededores no hay señal de celular. Eso les permitirá ver el árbol sin perderse del bosque, maravillarse con cada amanecer, detallar hasta las gotas de agua, escuchar la naturaleza hasta que llegue el ocaso. Llega mucha gente a visitar la laguna, pero tal vez no hay conciencia de protegerla. Hace 2 décadas la zona vivió la fiebre de la amapola. También sufrió el tránsito de la guerrilla entre las cordilleras donde las FARC tuvieron presencia histórica. No tenemos presencia subversiva en el camino y eso hace que el turista regrese con confianza. Aunque la guerra ya no se siente por aquí, el Estado tampoco. Al menos eso dicen los locales. Es de tal importancia la estrella fluvial de Colombia, el pulmón del mundo, pero el gobierno no se da cuenta de esto. ¿Sí? Nos tienen muy abandonados. Y para sustentarlo, muestran la trocha que conduce al nacimiento del río y comunica al Huila con el Cauca. Es cada día más intransitable. No piden una autopista de 4ª generación, solo un mantenimiento de vez en cuando. Se necesita trocha, empedrado, desagüe, mejor mantenimiento para que el turismo aprecie mejor. El rumor del río se escucha en casi todo el trayecto. Pero el sonido de las aguas golpeando las piedras se hace más cercano cuando es necesario cruzar el lecho del Magdalena a través de varios puentes destartalados. Está este puente de Barandillas y el de Santa Marta que pasamos está totalmente deteriorado. Este se le nota la curva
donde ya necesita arreglo antes de que pase cualquier calamidad. Ya desde el ascenso hay indicios preocupantes para el ambiente. La frontera agrícola está avanzando a pasos agigantados. Unos bosques que los colonizadores han talado para convertirlos en cultivos y pastizales. El principal enemigo de la conservación es la pobreza de los campesinos y los indígenas. Donde hay pobreza, hay destrucción de la naturaleza y de los ecosistemas. Unas casas donde por necesidad siguen usando leña para cocinar. La poca oferta en servicios, por ejemplo, como la energía o agua todo el tiempo. Y un río en el que el agua en los últimos meses es cada vez más poquita. El tema del fenómeno del Niño y el verano fuerte que está dando lo ha bajado un poquito, pero tiene más agua. Falta poco para llegar a la estrella fluvial del macizo colombiano. El paisaje comienza a cambiar. Hay más viento y más frío. Ya falta poco para que desde el camino podamos ver el nacimiento del río Magdalena, ese que para unos indígenas era el río amigo y para otros el río de las tumbas. Ya les mostramos cómo fue el recorrido. Al mediodía les mostraremos cómo es exactamente el punto del nacimiento. Habríamos querido originar esa transmisión allí, pero no es posible llevar tantos equipos de transmisión porque eso necesariamente afectaría la naturaleza y nuestro propósito es colaborar con las autoridades ambientales. Y el propósito adicional de esta expedición, Nuestro Río, Nuestra Tele, es mostrarles todo lo que está ocurriendo desde el nacimiento del río en el macizo colombiano hasta la desembocadura en Bocas de Ceniza, con todos los usos sociales y económicos, con todos los impactos del fenómeno del Niño, de la mano del hombre y, por qué no decirlo, del abandono en algunos casos del Estado. En San Agustín, William Alfonso, Yamid Palacio, Noticias RCN. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el Alto Magdalena, en lo que los indígenas yanaconas llamarían Huancayo, la parte más alta del río desde su nacimiento hacia esta zona del municipio de San Agustín. Hemos recorrido nosotros y el río ya unos 40 kilómetros. Estuvimos en la parte más alta del macizo colombiano donde nace el río Magdalena. Para ello tuvimos que andar cerca de 3 días, 3 jornadas a caballo y también caminando para poder llegar a ese punto maravilloso, un sitio excepcional de la geografía colombiana para mostrarles a ustedes un sitio que es patrimonio de los colombianos, donde nacen las aguas del río más importante de nuestro país. Aquí está la crónica. Después de 3 jornadas a pie y a caballo, de pasar al lado de despeñaderos, coronar duras cuestas y superar terrenos fangosos. Lo que pasa es que pues son zigzag y como ve el camino pues está un poquitico maluco, entonces por eso es que no nos rinde. De atravesar puentes de madera construidos hace 40 años. Se le nota la curva donde ya necesita arreglo antes de que pase cualquier calamidad. De dormir en humildes casas campesinas que albergan con generosidad a los expedicionarios. El equipo periodístico de Noticias RCN y su guía de parques nacionales llegan al páramo de las Papas. Este es el Parque Nacional Natural Puracé, 83.000 hectáreas dedicadas a la conservación de un punto clave para la generación de agua y vida. La vegetación ya no es la de los tupidos bosques andinos. Aquí otras plantas son protagonistas. Quiches, bromelias, los frailejones, chilcarrucia, encinillos, manos de oso. Todas ellas tienen una función fundamental. Estos musgos son los reguladores y generadores de agua. Esas aguas que la naturaleza produce y va soltando gota a gota, progresivamente se convierten en hilos de agua que se reúnen en arroyos, que a su vez se fusionan en quebradas para llegar hasta la mágica laguna de la Magdalena. Desde la laguna, por un cauce que no supera los 2 metros de ancho, empieza oficialmente el río que al norte de Colombia tendrá kilómetros de anchura en sus múltiples ramales. La regulación hídrica
es fundamental la conservación de los ecosistemas de alta montaña. Si el paisaje de la laguna le impresiona, piense que su área se ha reducido casi a la mitad en los últimos años. Lo dicen quienes han caminado por décadas en la zona. La laguna un poquito se ha reducido por el motivo de veranos más posible, ¿no? Está bastante largo siempre el verano, perjudica siempre. Y lo ratifican quienes están a cargo de su cuidado. Disminuye la pluviosidad en estas zonas de páramo y por ende disminuye el caudal del río Magdalena. Por eso el área de las lagunas está en recuperación. Eso supone restricción al tránsito de turistas para que no destruyan con sus pisadas y sus caballos estos colchones de agua. Es la cuna del río de nuestra patria, entonces debemos de conservarlo, de cuidarlo, ¿cierto? Y valorarlo. Al salir de la zona de las lagunas, el cauce del río se abrirá paso por entre las nacientes cordilleras central y oriental. En ese primer recorrido, sus aguas heladas permanecerán camufladas entre los árboles. Después de recibir miles de nacimientos y encontrarse con sus primeros afluentes, entre ellos el río Conejeras, el Magdalena se ensanchará cada vez más ruidoso y pedregoso. Al descender desde el páramo lo encontraremos muy pocas veces. Pasará en medio de bosques donde jaguares, dantas y osos de anteojos intentan sobrevivir a la depredación. Los colombianos no hemos entendido que Colombia es un paraíso terrenal, que Colombia tiene los ecosistemas más preciosos del mundo. 40 kilómetros aguas abajo, en Puerto Quinchana, poblado de San Agustín, el Magdalena se encontrará con el primer caserío y con los primeros impactos fuertes de las actividades humanas. Los bosques que por siglos lo acompañaron hoy están reducidos. Desde el aire es aún más notoria la tala de laureles, cucharos, arrayanes, mortiños y rastrojos que fueron reemplazados con café, caña, frutales y granos. El departamento de Huila es un fuerte receptor de población desplazada. Esta población tiende a asentarse en estas áreas y encuentra como principal actividad el hecho de generar talas y comercialización ilegal de maderas. Desde este punto, el Magdalena baña tierras de 23 municipios huilenses. Aquí es donde el río empieza a transformar el paisaje y la vida de los colombianos, aunque ellos paguen mal tantos favores. Habríamos querido hacer esta transmisión desde el punto exacto donde nace el río Magdalena, que es la laguna de la Magdalena, pero obviamente tenemos que acatar las recomendaciones de las autoridades ambientales. No podíamos llevar esta gran cantidad de equipos y de antenas satelitales para hacer esa transmisión allí, porque hay ciertas restricciones para preservar la zona donde nace el río, donde se produce esa gran cantidad de agua para nuestro país. Aquí, en el municipio de San Agustín, hemos comenzado esta expedición en la que nos proponemos ir desde el nacimiento del río en el macizo colombiano hasta la desembocadura en el norte de Colombia, en Bocas de Ceniza, en Barranquilla. Será un recorrido en el que pretendemos mostrarles a ustedes cómo está nuestro río después del fenómeno del Niño, después de la intervención del hombre y, por qué no decirlo, del abandono del Estado. Quiero dejarlos a continuación con las imágenes más bonitas que hemos obtenido en el río, en la carretera, en los caminos de herradura y, por supuesto, desde el aire de nuestro río Magdalena. Este es un abrebocas de lo que veremos en los días siguientes. Por ahora nos despedimos con William Alfonso y Yamit Palacio en Noticias RCN. Nacer, vivir, morir, amando el Magdalena, la pena se hace buena y alegre el existir. Hola, buenos días. Despertamos en un sitio con un gran potencial turístico. Me refiero al centro del Huila, la hidroeléctrica El Quimbo. A mis espaldas, lo pueden ver ustedes, es el viaducto más largo, con mayor longitud de nuestro país, 1820 metros. Comunica el municipio de Garzón con el municipio de Agrado.
2 de los pueblos que pusieron territorios para ser inundados por la hidroeléctrica El Quimbo. En total fueron 5. Esa hidroeléctrica va a generar el 5% de la energía que necesita Colombia en este momento. En total el río Magdalena pasa por 24 de los 37 municipios del Huila, pero es aquí donde se produce la primera gran transformación del paisaje, de la economía y de la vida de muchos huilenses. Esta hidroeléctrica, que ha sido tan polémica pero tan necesaria, es la primera gran transformación de nuestro río. Aquí está el informe. Este es el estrecho del Magdalena en el Huila. Es el punto más angosto en los 1.500 kilómetros que recorre el río. Todo el cauce que viene con fuerza de la montaña se reduce aquí a un paso de 2 metros con 20 centímetros. Nadie sabe con exactitud qué profundidad tiene este cañón. En el estrecho, el caudal ha bajado al menos 1 metro en los últimos meses de sequía. Es un termómetro muy elocuente de lo que pasa en todo el departamento. Tenemos en este momento 11 municipios en condición crítica de abastecimiento, ¿no? Y de ellos en este momento tenemos 5 que ya se encuentran en condición de desabastecimiento con algún nivel de racionamiento. No solo el Magdalena, sino sus quebradas afluentes tienen menos agua. Eso ha ocasionado que en San Agustín, una potencia hídrica, ya sufran de sed. Falta reforestaciones, que le pongan cuidado a eso. Nosotros en San Agustín tenemos, digamos, el acueducto. Tenemos racionamiento. Los lugareños entienden que hay un calentamiento global del planeta y que el fenómeno del Niño redujo las lluvias, pero también están convencidos de que los embalses del centro del Huila han impactado el clima de toda la región. Acá nosotros vivimos en el cielo. Acá tenemos el agua, el sol cuando es necesario. Pero no más represas para acá, para San Agustín. Esa imagen negativa de los embalses está relacionada con los múltiples conflictos que generó en los últimos 8 años la construcción y puesta en marcha de la hidroeléctrica El Quimbo. En lengua indígena, El Quimbo es un monte arrugado, como este que se encuentra entre Garzón y Gigante. Esos 2 municipios, al igual que Agrado, Altamira y Paicol, constituyen la zona de influencia principal de este megaproyecto energético que puede generar 400 megavatios y ha generado decenas de electrizantes megapolémicas. Llevo 8 años en reuniones con Ingesa desde que comenzamos. Y a ellos les gusta todo tiro, es por las malas. Las mejores tierras en producción agrícola del departamento del Huila fueron inundadas con el proyecto hidroeléctrico. Ingesa como tal se ha demorado mucho en cumplir lo pactado. Críticas como estas son frecuentes entre habitantes y dirigentes del Huila. Es difícil encontrar voces que defiendan el proyecto El Quimbo y a su empresa gestora. Ingesa dice haber cumplido lo que el gobierno nacional le obligó y mucho más allá. Hemos venido cumpliendo tanto los compromisos de la licencia como los compromisos de las mesas de concertación. Pero los alcaldes, que hoy por hoy las comunidades no le creen en Ingesa. Los dirigentes regionales, fueron desplazadas miles de campesinos quienes en su gran mayoría no han recibido los beneficios tal como fueron establecidos en la licencia ambiental. Y las autoridades ambientales del Huila. Bueno, nosotros tenemos unos diagnósticos claros relacionados con los impactos colaterales que genera un proyecto de estas características, como la obstrucción al flujo biológico normal de los peces en el río. Tienen su propia versión. La empresa Ingesa dice haber disminuido y compensado los impactos ambientales, sociales y económicos que produjo el embalse. Creo que se han generado y los grupos opositores a través de distintas acciones jurídicas están sugiriendo, le están moviendo a la población a ir en contra del proyecto, generando pues esta mala imagen. Cuando funcione a toda máquina, El Quimbo generará el 5% de la electricidad que consume Colombia. Están destinados a darle la confiabilidad energética que Colombia necesita entre los años 2014 y los años 2018. Pero hoy las autoridades nacionales, regionales y locales todavía no se ponen de acuerdo sobre las bondades del proyecto y la mitigación de los problemas. No es tan significativo el efecto de la producción de energía del Quimbo, pero sí fue significativa la afectación. La necesidad de
adelantar unas compensaciones adecuadas y de manera oportuna en lo que tiene que ver con los impactos ambientales que generan estos megaproyectos. Mientras muchas autoridades locales cuestionan a Emgesa, varias voces del propio gobierno nacional defienden las bondades del proyecto. La no generación en el Quimbo tiene primero unas consecuencias muy graves a nivel energético para el país. Tener el Quimbo cerrado no es bueno para nadie. Las consecuencias catastróficas que tiene prolongar la prohibición a esta empresa para generar energía. En la mitad de esa polémica sigue la empresa responsable del Quimbo, que es mitad extranjera y mitad del distrito de Bogotá. Este tipo de proyectos deberían de tener una visión integral desde el punto de vista de licenciamiento, seguimiento y tratar de que no haya tantas interferencias como autoridades, municipios, porque es muy difícil, si no existe el potencial de que haya muchas trabas. Así de grande y polémica es la primera transformación del río Magdalena. La empresa no quiere añadir más leña al fuego de la controversia. La región quiere ver allí un buen vecino con el que tengan una relación menos cortante. Desde su nacimiento y hasta este punto, el río y nosotros hemos recorrido ya más de 150 kilómetros. Estamos en la mitad del trecho, desde el nacimiento hasta la salida del río del departamento del Huila. Aquí en esta zona recibe los afluentes, por ejemplo, el Suaza, el Páez, el Yaguará, que complementan el cauce del río Magdalena para esta zona de los embalses, para la zona de las hidroeléctricas. Todos esos cauces nos dicen los campesinos, nos dicen los empresarios, la gente de la región y los administradores de la represa, todos esos cauces han bajado como consecuencia de la sequía, del fenómeno del Niño y de una sequía que aquí se refleja, por ejemplo, en temperaturas que a esta hora está fresca, pero que alrededor del mediodía podría superar los 35 grados centígrados. Al mediodía, justamente cuando la chispa de sol sea más fuerte que en este momento, nos volveremos a ver. Sí, buenas tardes. La temperatura es casi insufrible, 36 grados de temperatura a esta hora en esta zona entre Garzón y Gigante. Está a mis espaldas la hidroeléctrica del Quimbo, que tuvo que embalsar 8.800 hectáreas con agua del río Magdalena para generar energía. Ha sido un proyecto que transformó radicalmente la región, aquí en una zona que está a cerca de unos 800 metros sobre el nivel del mar. Digo que transformó todo, hasta las carreteras, porque este tramo que ustedes ven aquí pues era el tramo original de la carretera hacia el sur del país, hacia el sur del Huila, y tuvo que ser cambiada a una parte más alta. Hubo que construir 8 viaductos, entre ellos el más grande del país, que tiene 1.820 metros de longitud. Hubo que cambiar los asentamientos de muchas personas, más de 5.000 que tuvieron que salir de unas veredas y llevárselas para otras para poder embalsar esa zona. Cambió la vocación de la región, esas tierras pues ya no podrán ser explotadas de manera agrícola, sino para el turismo, para la piscicultura en el futuro, qué sé yo, habrá grandes cambios en toda la región. Esos cambios a unas personas le han producido un gran malestar con la empresa y por supuesto con el Estado. Aquí están sus quejas a partir de este gran cambio, de esta gran transformación del paisaje y de la vida alrededor del río Magdalena en esta región del Huila. Cuando el río Magdalena ya ha bajado desde el páramo hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar, se empieza a ensanchar. A la altura de Garzón es embalsado en la represa del Quimbo para generar electricidad. Esa gran obra de infraestructura cambió el paisaje y la vida de centenares de pescadores de la región. Emgesa acabó con los peces. Y va a haber todo un plan de repoblamiento con alevinos de estas especies. También modificó el entorno y el sustento de 3.500 personas, cuyas tierras y casas quedaron bajo las aguas. Por eso fueron reasentadas en viviendas más modernas, en vecindarios donde todo es nuevo, incluyendo las calles y la escuela. ¿Extraña el río? Sí, claro. Extraño el río porque igual cuando vivía allá casi ni me bañaba en el río y ahora entonces seguro sí tiene ganas de irse a bañar al río. En uno de esos poblados encontramos a María Jimena, una campesina reubicada que espera sembrar algo más que matas de jardín.
pero los distritos de riego de agua que la empresa debía construir aún no están listos. Sí, efectivamente hoy esos distritos de riego no están operativos todavía, porque llevamos 8 meses esperando a que la Autoridad Regional Ambiental Local, la CAM, nos entregue los permisos de aprovechamiento forestales. Y así como los pescadores y los reubicados también tienen quejas del Quimbo, los alcaldes. Porque la afectación que se dio en el papel salió mucho más en la realidad, o sea, es mucho más enorme esa afectación. Las autoridades ambientales. Una de las problemáticas más fuertes tiene que ver hoy con el no retiro oportuno de la totalidad de la biomasa del área del embalse, que está generando unas afectaciones muy fuertes. Y hasta los empresarios huilenses. La inconformidad que hay en todos los huilenses, en todos, del incumplimiento de los compromisos que se pactaron. EMGESA dice haber cumplido todas las obligaciones que le impuso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Además, asegura que ha honrado 31 compromisos adquiridos con las mesas de trabajo con la comunidad. Todos estos grupos opositores han venido moviendo a población de cualquier naturaleza, incluso personas que no están ni en el área de influencia del proyecto, buscando unas medidas de compensación a las cuales no tienen derecho. A pesar de todas esas polémicas, el gobierno central defiende el proyecto Quimbo porque sin él asegura que el país pudo haber sufrido un nuevo apagón. El agua del Magdalena mueve estas modernas turbinas capaces de generar 400 megavatios de energía. Están destinados a darle la confiabilidad energética que Colombia necesita entre los años 2014 y los años 2018. Además de electricidad, hoy al lado del embalsado río Magdalena nacen nuevas actividades. Los huilenses ya planean paseos para conocer esta gran obra de infraestructura. Bienvenidos todo el mundo aquí al embalse del Huila, el viaducto más grande que tiene Colombia. Lancheros informales se rebuscan haciendo recorridos. Nuevos negociantes exploran deportes náuticos. Varios inversionistas se preguntan si podrán desarrollar allí la piscicultura, porque aunque ahora sea más ancho y más lento, para ellos el río sigue siendo el que manda. Después del patrón del río no sigue nada, porque mi vida la vi, mis hijos los crié y les di estudio puro con lo de la pesca. Por este costado del Quimbo sale el agua que ya pasó por las turbinas y también una cantidad suficiente para mantener el caudal mínimo del Magdalena. Este gigantesco muro retiene millones de metros cúbicos de agua, pero no logra contener las otras controversias que encontraremos aguas abajo. En este momento la hidroeléctrica tiene solamente un 63% de su capacidad plena, de su capacidad de llenado. Le faltan unos 18 metros por encima de nosotros. Toda esta zona quedaría completamente embalsada, pero eso depende de que llueva en la parte alta de la montaña y que todos los ríos afluentes del río Magdalena puedan traer más agua. Pero este fenómeno del Niño ha impactado de tal manera que no solamente afecta la hidroeléctrica del Quimbo. Aguas abajo, también en la hidroeléctrica de Betania, hay un impacto en la actividad piscícola y obviamente de los pescadores de la región y de los agricultores de la región que ya no soportan tanta sequía. De eso hablaremos en nuestra siguiente entrega. Por ahora nos despedimos desde Garzón, Huila, Jonathan Sabogal, Yamit Palacio, Noticias RCN. Hola, buenos días. Madrugamos hoy para mostrarles la hidroeléctrica de Betania. Esta expedición, nuestro río, nuestra tele, la hacemos por aire, por tierra y también por agua. Pues bien, hoy comenzamos este reporte justo encima de las aguas de la hidroeléctrica de Betania. Aquí confluyen las aguas del río Magdalena después de haberse juntado con las aguas del río Páez, y aquí mismo llegan las aguas del río Yaguará para llenar este embalse en el que hay no solamente producción energética, sino también producción piscícola. ¿Para qué? Para que la mojarra roja que usted consume en su casa le pueda llegar de la mejor calidad y para que muchos consumidores en Estados Unidos puedan consumir pescado colombiano. Esta es la segunda gran transformación del río Magdalena en la hidroeléctrica de Betania. Las hidroeléctricas del Quimbo y Betania embalsan las aguas del mismo río. Son hermanos siameses, tienen en el Magdalena su cordón umbilical. Lo que pasa en el Quimbo determina la suerte de Betania. Al pasar por las turbinas de generación eléctrica en el Quimbo, el agua retenida gana oxígeno y mejora su calidad. Al salir, se mezcla con la que expulsa a borbotones el fondo de la represa.
Esa última es un agua fétida que durante meses se ha podrido al contacto con la materia vegetal que quedó en el fondo de la represa. Allí se generan unos vertimientos de aguas con alto nivel de contaminación producto de la descomposición de la biomasa. Pero la empresa niega las acusaciones de la CAR del Huila. Asegura que el agua que vierte el Quimbo recibe el caudal del río Páez y recupera su calidad mínima permitida. Y eso hace que en Betania estén ingresando 180, 190 metros cúbicos por segundo de agua de buena calidad. Aguas abajo, nadie parece creer el argumento de Emgesa. Los pescadores artesanales que se rebuscan entre las dos represas se quejan. Desde que comenzaron a soltar agua de la represa. ¿Qué ha venido pasando? Pues está muy complicada la pesca, que el agua baja mala y no sale pescado. En sus faenas consiguen hoy cada vez menos pescado y la talla de los capaces, bagres y mojarras son más pequeñas. Son 20 libras y estaban por unos 70.000 pesos. Y con esos 70.000 entonces tienen que pagarse todos ustedes. 4. La duda también la expresan 75 familias del humilde caserío de Puerto Seco, ubicado a medio camino entre ambos embalses. Porque somos la primera vereda que recibimos el primer impacto de los malos olores, la contaminación ambiental, la mortalidad de peces que tenemos. Según dicen, el río no solo cambió por dentro, sino que modificó su cauce. Pasaban era recostado allá aquella cordillera y mira, ya lo tenemos acá, digamos, a unos pocos metros de aquí de las viviendas. Se quejan también los empresarios piscícolas que crían unas 20.000 toneladas de tilapia en las aguas de Betania. Con la gran expectativa negativa en el sentido de que se nos pueden morir nuestros peces por falta de oxígeno. Algunos de ellos reportan serios problemas, incluso han sacado su producción del embalse antes de tiempo. La mortalidad nos aumentó aproximadamente en un 300%. La empresa Emgesa defiende el agua que manda del Quimbo a Betania y niega una mortalidad masiva de peces. El hecho de que ingrese agua con mayor nivel de oxígeno y el hecho de que ingrese más cantidad de agua, lo que está haciendo o siendo es un efecto beneficioso para la piscicultura en Betania. Betania embalsa el río Magdalena hace 3 décadas. Un primer beneficio fue para Neiva. Antes de existir Betania, aquí en unos barrios aledaños al río, se inundaba con frecuencia cada vez que habían lluvias. Con la construcción de Betania, ellos ya regulan el caudal. Lo que en principio fue un proyecto solo para generar electricidad, se empezó a llenar de emprendedores que hundieron sus corrales en la represa para cultivar mojarra roja. Todos creíamos que este era un bien interminable, un bien eterno. El negocio resultó tan bueno que multiplicó el número de empresas, muchas de ellas sin licencias ni supervisión del Estado. La naturaleza no aguantó y millones de peces murieron por falta de oxígeno. Hoy creo que todos los piscicultores de la represa de Betania tenemos claro que no podemos exceder y que tenemos que ser responsables. Hoy existen casi 70 empresas piscicultoras legales. Las ilegales fueron desmontadas. Es un sector próspero que literalmente se mantiene a flote. Hoy por hoy es el segundo sector agropecuario productivo después del café. En estos empresarios hay ilusión por la vocación exportadora de pescado hacia la costa este de Estados Unidos, pero al mismo tiempo sufren de pánico. Yo no tengo claro si los bajos caudales o las malas calidades del agua nos den para que sobreviva el pescado. Afuera de la presa de Betania, el río Magdalena vuelve a su cauce, aunque ese gran muro interrumpe el tránsito y la reproducción natural de los peces. Por eso, al abandonar la zona de los embalses, el río ya no será el mismo. Después de pasar por las turbinas de la hidroeléctrica Betania, el río Magdalena irá hacia Neiva y allí tendrá un gran impacto ambiental como consecuencia de la recepción de aguas residuales de esa ciudad y de miles de huilenses, y se preparará también para salir del departamento del Huila rumbo hacia el norte. De eso hablaremos en nuestra siguiente entrega. Por ahora me despido. Norbey Hernández, Yamit Palacio, Noticias RCN. Buenas tardes. El panorama no podría ser más preocupante porque es Neiva la primera ciudad capital atravesada por el río Magdalena y la primera que vierte sus aguas residuales al cauce del río, las aguas residuales que producen más de 200.000 habitantes. Antes de que el río se vaya hacia los municipios de Villavieja y Aipe y hacia el departamento del Tolima, empezará a cambiar de color.
tendrá cada vez menos oxígeno y eso por supuesto preocupa a las autoridades de la región. Aquí está el panorama y las posibles soluciones. Las aguas que al bajar de la montaña se pueden beber en el cauce, las mismas que se descomponen en el Quimbo y luego mueven las turbinas de Betania, lucen así al entrar a Neiva. Su color es síntoma de la sedimentación, pero también de la carga que empieza a recibir de minas y canteras, curtidores de cuero y hasta de la propia central de abastos. Basura, mucha basura. Y la gente no tiene conciencia por el río, toda la basura va hacia el río. En este tramo, que todavía es considerado el Alto Magdalena, ya empiezan a notarse playones al lado y en medio del cauce, síntoma del impacto del fenómeno del Niño. Va a ser uno de los municipios más afectados con el cambio climático. Se estima que la temperatura en los próximos 80 años se puede incrementar entre unos 2 a 4 grados, lo cual afectaría no solamente el abastecimiento de agua, sino también el abastecimiento de alimentos. Eso que el alcalde explica en términos técnicos, Daniel lo puede ver cada día en términos prácticos. Muy bajito, demasiado bajito, contaminado, mejor dicho, ya no se puede navegar mucho. La dirigencia de Neiva sabe que no es solo un problema de un clima cambiante, sino de cultura ciudadana. Es en Neiva donde el Magdalena recibe su primera estocada. Este es el panorama común en los caños y quebradas de la capital huilense, en tiempos de la más fuerte sequía de las últimas 2 décadas y en medio de la reiterada alerta nacional por el dengue, el Zika y el chikungunya. Estos afluentes del Magdalena son el reflejo de la desidia. Cada día el río se está muriendo. Nosotros lo que hemos hecho es darle la espalda a los ríos. En la orilla del río es frecuente encontrar residuos, material reciclable, llantas y material orgánico. A este punto, en el malecón de Neiva, el Magdalena suma contaminación, resta oxígeno y multiplica enfermedades. El tema del vertimiento de Neiva es una situación también de desatención histórica. Tenemos una ciudad de 400 años de historia que nunca fijó su atención en el tema de los vertimientos. Eso es lo que todas las autoridades dicen que se necesita en Neiva, una planta de tratamiento de aguas residuales. Tenemos que solucionarlo, es uno de nuestros compromisos en los próximos 4 años, construir la planta de tratamiento. Uno de los retos de Cormagdalena aquí en el departamento del Huila es la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, empezando por la construcción de la planta de Neiva. Pero si todas las autoridades del Huila saben el diagnóstico y conocen la situación, ¿por qué no se construye la planta? Que representa una inversión cercana a los 150.000 millones de pesos. No, el gobierno nacional tiene que aportar, por supuesto. Es que el río no solamente es una responsabilidad de los huilenses. En este punto, a la salida de Neiva hacia Bogotá, al lado de un gran puente, a la vista de cualquiera, salen las aguas residuales de todos sus habitantes. Y pequeños copos formando el paisaje. ¿Qué queda entonces del río Magdalena que inspiró al maestro Jorge Villamil Cordobés para componer sus Bambucos y Pasillos? Ya nunca volverá las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Hay que decir que esos vertimientos de aguas, de basuras y también de escombros no ocurren solamente en la ciudad de Neiva. Lo vimos en Pitalito y en Garzón, ciudades más pequeñas del departamento del Huila, y seguramente lo encontraremos hacia el norte, en los diferentes municipios que han convertido el Magdalena no en el río de la patria, sino en una gran alcantarilla nacional. Desde Neiva, Norbey Hernández y Yamit Palacio, Noticias RC. Compañeros, buenas tardes. Estamos en un punto intermedio entre 3 municipios. Del lado de allá, Flandes, en el Tolima, de este lado, Ricaurte, Cundinamarca, y detrás de mí, el municipio de Girardot. También detrás de mí les puedo mostrar lo que nos hemos encontrado aquí, una imagen muy impactante. En la mitad del río Magdalena, una explotación
de material de playa, material de arrastre, arena, piedra para las construcciones. Este islote no existía tradicionalmente en el río Magdalena, existía así aquí al lado la Isla del Sol, pero este islote es todavía más grande que lo que los habitantes de Girardot conocieron toda la vida como la Isla del Sol. Esto demuestra la magnitud de la disminución en el cauce del río Magdalena, que según nos han comentado las autoridades ha sido de alrededor del 60% menos de agua en este tramo. Pero ¿qué nos hemos encontrado desde Neiva hasta llegar aquí? Aquí se los cuento. En el norte del Huila esta imagen es hoy una constante. Son o eran afluentes del río Magdalena. Este, por ejemplo, se llama el Dindal y para don Camilo es apenas un recuerdo. Llegaba gente de otra parte a paseo, a pescar y sacaba buen pescado. Ante esa realidad tomó medidas desesperadas. Nos tuvo que sacar el ganado de acá, llevárnoslo para otra parte porque el agua de aquí se perdió, se secó. Hoy hasta el agua del aljibe que construyó para sobrellevar la escasez se le hace más esquiva. ¿Cuánto tiene más o menos? De agua, hay 1 metro de agua. ¿Y antes cómo era? Antes que fue lleno, tenía por ahí 9 metros de agua, en agua. La intuición de don Camilo le dice que toda esta sequía no es solo culpa del famoso Niño, sino también de la actividad petrolera. Y con las perforaciones se ha consumido el agua. En Aipe, don Erasmo también sufre, aunque tenga el propio río Magdalena como patio de su casa. Los palos, el platanal, miren, allá hay otras maticas de plátano, los naranjos, los limones, los mangos, miren. Ante las extremas temperaturas, improvisó con mangueras un sistema de riego para sus árboles y para sus 3 vacas, a las que, ante la falta de pasto, alimenta con mangos que hoy recibe como maná. No hay más, ahí se acabaron. Rece que llueve y que cargue para que usted vuelva a comer. Erasmo busca en el horizonte el cauce que recuerda del Magdalena y llega a una conclusión profética. Así como vamos a llegar a que nos morimos hasta de hambre, ya nosotros no, porque ya nosotros estamos viejos. Los niños que están saliendo, son los que no van a conocer ni el agua. Los casos de estos 2 campesinos no son aislados. En el Huila, la falta de agua y de pastos ha causado la muerte de al menos 4.000 reses. Se han muerto aproximadamente en el municipio de Aipe unas 500 animales. Aquí cuando hay tiempo normal se sacan 18.000 litros de leche. Ahora no hay ni 7.000. En los municipios próximos al desierto de la Tatacoa, las temperaturas han superado los 45 grados. Los efectos se notan en tierra, pero también en el Magdalena. Así se ve en la desembocadura del río Villavieja. Mire, eso no puede ir 40 centímetros. 40 centímetros. No puede ir 50 por mucho. ¿Y antes cuando usted metía esa misma hora cuánto le daba? Por unos 3 metros. En el Huila la geografía, la extracción petrolera, la deforestación y el fenómeno del Niño parecen juntarse para alimentar el mismo horno. En el sur del Tolima el panorama no es mejor. Allí el Magdalena ha perdido el 65% de su cauce histórico. Hay una reducción aproximada del 50% en el departamento del Tolima de los caudales de las fuentes que abastecen el río Magdalena. Natagaima tiene al menos una decena de quebradas absolutamente secas. Vamos a tener el apoyo para un carro tanque para poderle llevar agua potable a las comunidades rurales que se han quedado desabastecidas. Este municipio fue famoso por sus inmensos algodonales que se extendieron más allá de lo debido. Se tumbaron muchísimos bosques primarios que hoy nos están costando mucho. Pero esa industria del algodón hoy está deshilachada. De 6.000 hectáreas que cultivaban, hoy quedan 500. De 1.100 fincas cultivando, hoy solo sobreviven 65. Tristeza, dolor. Y estamos en ceros. Desde el amanecer, el caudaloso río Saldaña, uno de los grandes tributarios del Magdalena, luce menguado. Desde que llegaron estas empresas que nos están explotando el río a gran escala, el agua se está perdiendo. Cortolima dice que hace controles y que la minería de materiales de playa no afecta el río. Esas aguas del Saldaña son imprescindibles para los inmensos arrozales de la región.
sí es probable que tengamos récords en este momento de temperaturas altas diurnas y necesariamente las nocturnas que nos afectan muchísimo el cultivo. En tiempos de crisis, los arroceros estudian nuevas técnicas de cultivo y de riego para optimizar el agua. Y lo que buscamos básicamente es que el agricultor haga un buen uso de su recurso basado en las tecnologías y todo el conocimiento que se tiene alrededor de la producción. En Purificación, los lancheros hacen maromas para moverse por el río y sus canales. Porque hay que entrar por chorros que llamamos por acá, y entonces eso gemerme el caudal y uno no puede entrar por allá a sacar esto de la comidita, el pan coger. Mientras el alcalde intuye que la preocupante ausencia de agua no es solo culpa del fenómeno del Niño. La exploración petrolera que en muchas ocasiones hace que las aguas se profundicen aún más. En todo el Huila y el sur del Tolima, Noticias RCN pudo comprobar que hay centenares de captaciones ilegales de agua para fincas y empresas. Estamos haciendo unos censos desde el año pasado, antepasado, unos censos de usuarios del recurso hídrico, porque queremos detectar dónde están esos usuarios que no están legalizados o catastrados en la corporación. En toda esta región, los agricultores, pescadores, autoridades, mineros y ganaderos acusan a otros por la falta de agua y la disminución del caudal del río. Casi ninguno está dispuesto a reconocer que tiene un poquito de culpa. Aquí a menos de 1 kilómetro está el sitio conocido como Bocas del Bogotá, que es la desembocadura del río Bogotá en el río Magdalena. Y sin embargo, unos metros más adelante están las captaciones de agua para los acueductos de varios municipios de esta región. Es decir, de las aguas residuales que vierte Bogotá al río Magdalena, se tienen que abastecer otros municipios. De eso hablaremos en nuestra siguiente emisión. Por ahora nos despedimos. Roberto Quintana y Yamit Palacio en Noticias RCN. Hay 40 grados de temperatura a esta hora en Honda. Soplan las brisas del río Magdalena, por fortuna, porque si no el calor podría ser insoportable. Detrás de mí está el puente Luis Ignacio Andrade en la vieja vía que comunicaba a Bogotá con Medellín. Y digo vieja vía porque hoy los usuarios tienen otra alternativa, que es usar la Ruta del Sol. Honda está acostumbrada a eso, a que cambien los modos de transporte. En la época de la colonia era el río que dejó de ser navegable. Luego vino el ferrocarril que se marchitó, y ahora esa vía también empieza a desviarse hacia otros rumbos para ahorrarle tiempo a los usuarios. Honda, sin embargo, y su puerto no quieren dejar de ser la capital de Magdalena. También hemos encontrado la misma situación en los puertos que hay desde Girardot hasta esta ciudad tolimense. Esto fue lo que nos encontramos. En el sur de Cundinamarca, el río Magdalena es hoy un cauce convertido en una gran mina. Un poco más abajo llegan las aguas residuales de Bogotá. Y metros después la toman para los acueductos de 5 municipios ribereños. Es un punto crítico. Pescadores y garzas buscan juntos el poco pescado que queda. La base del puente deja ver el nivel que alguna vez alcanzó el cauce. Pues el promedio del río Magdalena es de 500 metros cúbicos por segundo, y actualmente, según los últimos aforos que le hemos estado realizando, estamos en 220 metros cúbicos por segundo. Algunos muestran las fotos de un sitio que hace años fue inundado por el Magdalena y que hoy se ve así. En esta zona las autoridades ambientales refuerzan las campañas pedagógicas y también las sanciones para quienes abusen del agua. Suspender todas las concesiones de agua que no sean para uso humano, y hacer operativos de comiso de mangueras, hacer operativos de captaciones ilegales en toda la jurisdicción, en todo nuestro departamento. Los mayores recuerdan ese puerto vibrante y ruidoso que era Girardot cuando se encontraban allí los barcos y el ferrocarril. Este río era muy grande, era grandísimo, funcionaban los barcos, funcionaban las canoas grandes. Mantenía el río creciendo, bajaba artes y maleña, había abundante pescado. Conservan la nostalgia de lo que fue
y ven con preocupación un río cada vez más seco. Todo el mundo construyen obras, construyen carreteras y tumben palo, entonces el agua se hunde. De este tramo que fue vital para el comercio en Colombia quedan solo añoranzas. Así se ve el muelle de Nariño. Los pescadores colgaron las redes y sus canoas están jubiladas. En Guataquí, solo una deslucida placa recuerda que este fue un embarcadero histórico para el comercio de la colonia. El primer puerto fluvial del río Magdalena, porque aquí desembarcaron los españoles, no me acuerdo la fecha en que fue. Y solo personas como don Germán recuerdan el esplendor del movimiento de carga. Uy, yo aquí pasaba 9.000 bultos de maíz y algodón. En esta sequía, el viejo puerto y el río parecen solo un recuerdo que se lleva el viento. El otro gran puerto de la región fue Ambalema. Allí un viejo ferry es la embarcación más grande y a veces ni siquiera puede alcanzar la otra orilla. Hace como 20 días nos tocó parar porque se seca mucho, entonces no había el terraplén. Entonces ya como está el terraplén se puede trabajar ahorita mismo allá. En Ambalema, los mayores viven de historias de bonanzas de tabaco, caña y arroz, de un ferrocarril que ya no suena. De todo ese florecimiento quedan estas casas como testimonio. Estas columnas son únicas, primero porque es un material que eso no le entra ni la bala. Las 1101 columnas que sostienen sus estructuras patrimoniales han resistido los vaivenes del transporte y de la economía que dejaron a este pueblo fuera del mapa. Pero el Estado ha sido ingrato, porque nosotros le producimos mucho dinero al Estado y resulta que el Estado a nosotros no nos manda recursos para poder mantener estas casas. La más esplendorosa edificación, la Casa Inglesa, está a punto de colapsar. «135 años le pesan encima. Fue fábrica de tabacos que fumó Churchill, albergue de liberales perseguidos, internado de campesinos desposeídos y colegio de monjas extranjeras. Pero hoy es solo el refugio de don Isidro, un señor que hace 5 años nadie le paga por cuidar de quienes quieren desmantelarla del todo. Menos mal que no llueve, sino quién sabe cómo fuera la vaina. Este recorrido nostálgico termina en Honda. A partir de 1551, 1555 hacia adelante, Honda empieza a ser el puerto de la naciente Nueva Granada. En esta ciudad se juntaron en una época la navegación, el ferrocarril, la carretera y los hidroaviones. El primer cargamento de oro que sacó Gonzalo Jiménez de Quesada, acompañado de Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman, a inicios de junio de 1539, tuvieron que pasar por acá. Hoy la Ruta del Sol le hizo sombra. Muchos de los carros dejaron de pasar por sus calles. Esto ha implicado que se corten los flujos comerciales, empresariales, de comunicación y flujos sociales. La vieja Honda, acostumbrada a ver el marchitamiento de sus momentos de gloria, hoy está lista para reinventarse mirando al pasado. Consolidar las ventajas que tiene Honda desde el punto de vista de su historia, de su arquitectura, de su cultura y otros aspectos que la hacen una ciudad pueblo patrimonio además del país. En este remolino terminamos la historia de los imponentes puertos del Alto Magdalena, que aguas abajo intentará recuperar su plena navegación. Por ahora nos despedimos desde Honda, Roberto Quintana y Yamit Palacio en Noticias RCN. 36 grados de temperatura, miré hace un minuto en mi reloj, aunque yo realmente siento temperaturas más altas porque estamos usando prendas de seguridad industrial, un chaleco, un casco, chaleco salvavidas porque estoy a medio metro del río Magdalena, río que está siendo aprovechado para transportar carga. Esta empresa, que es una multinacional suiza, ha construido un puerto multimodal en el que ha invertido más de 400 millones de dólares para llevar graneles, sólidos y también contenedores desde Barranca Bermeja hacia los puertos del Caribe y de los puertos del Caribe hacia acá, esta zona del Magdalena Medio. Es una inversión multimillonaria que generará empleo en la región y que agilizará mucho los tiempos y mejorará los costos del comercio exterior de nuestro país. ¿Cómo es la navegabilidad del río Magdalena en esta zona que los indígenas llamaban Yuma, que es la zona media del río Magdalena? Aquí está el informe.
En el Magdalena Medio, durante el actual fenómeno del Niño, las temperaturas han superado los datos históricos. Eso se nota desde la carretera por la que vamos buscando los principales puertos. El asfalto parece derretirse en una zona donde han pasado meses sin lluvias. Esa sequía golpea a la Dorada Caldas, donde ahora falta el pescado. Las 3 variedades nomás, vea. Micuras, Boca Chico y la famosa dorada, patrón. Lo poco que llevan los pescadores a la plaza de mercado está por debajo del tamaño mínimo permitido por las autoridades. Hasta los propios pescadores lo reconocen. Ya el boca chiquito toca tirar el pollo al boca chiquito, que no hay más que coger. El pescado pequeño toca cogerlo para poderlo sostenerse uno. Entonces ahí lo vamos acabando también. Resulta paradójico que esto ocurra en la misma zona donde los indígenas se referían al cauce con el nombre de Arlí, que traducía río del Boca Chico o río del pez. Más yonzos que pescado ya en Magdalena. Más motores. Exactamente. Ese pescado pequeño no siempre se vende y por eso lo tiran a las garzas perezosas que ya no buscan alimento en el río, sino que se disputan con los gatos lo que cae de la mesa. Durante muchos años las autoridades consideraron que el río Magdalena era navegable comercialmente desde Puerto Salgar, Cundinamarca. Sin embargo, allí no hay más que pequeñas lanchas. Tampoco hallamos grandes embarcaciones en Puerto Triunfo, Antioquia, donde al disminuir el caudal, el río se ve así. Buscamos entonces en Puerto Boyacá, pero allí las naves más grandes son estos ferries que esperan carros para pasarlos a la otra orilla. No, es una mentira que está navegable. Navegable como para unas canoas pesqueras, sí. Claro, por eso dice la gente que es navegable, pero ¿a dónde va a subir un aparato más grande que este aquí para arriba? Sin resignarnos, buscamos la soñada navegación comercial en Puerto Berrío, el histórico puerto antioqueño. La navegación de embarcaciones mayores, tipo remolcador con bote para transporte de carga, está prácticamente nula. En Berrío está subutilizado un muelle por el que hace 8 años movilizaron hasta 70.000 toneladas de carga, pero que el año pasado, a duras penas, recibió 1.000. Con estos niveles tan bajos, prácticamente aquí no puede llegar ninguna embarcación con carga, entonces prácticamente el puerto no está operativo en transporte de carga. Para comprobar el bajo nivel, esta imagen es reveladora. De pie, en la mitad del lecho, muchos rebuscadores logran extraer arena. Ante ese panorama crítico de la navegación entre La Dorada y Barranca Bermeja, Cor Magdalena y un consorcio privado dicen que en pocas semanas comenzarán obras para optimizar el transporte de carga fluvial. Estas obras van a favorecer el transporte de sedimentos y van a disminuir las necesidades de redragado, y en 5 años, cuando estén terminadas, tienen una navegación activa y permanente hasta Puerto Salgar. En un tramo corto del Magdalena Medio, el río baña tierras de 5 departamentos. En todos estos puertos encontramos una constante. Dependen de la arteria fluvial, pero al mismo tiempo la someten al uso y al abuso. Más adelante seguiremos por el río, por el Magdalena Medio, departamentos de Bolívar, de Santander y del Cesar. Será una nueva entrega de la expedición Nuestro Río en nuestra tele. Muy buenos días. Comienzo esta semana y esta transmisión con este regalo de nuestro camarógrafo Roberto Quintana para ustedes. Es una imagen de este amanecer al lado del río Magdalena, el sol saliendo para tutelar la faena de pesca de todos estos hombres y mujeres que se meten al río buscando el sustento de cada día. Después del regalo entremos en materia. Es preocupante la situación de las ciénagas al lado del río Magdalena porque por la sequía y también por la contaminación están seriamente afectadas y el pescado no está pasando de un lado para el otro. Eso es lo que nos dicen los pescadores. Las aguas no están comunicándose como deben hacer habitualmente. Las ciénagas son una zona donde el río Magdalena, hacen parte del río Magdalena y allí el río tiene unos depósitos de agua que sirve, como decíamos, para que los peces se reproduzcan. Esto es lo que está pasando particularmente en Barranca Bermeja, ciudad que está impactando de manera grave las ciénagas que complementan la actividad del río Magdalena. Las ciénagas del río Magdalena no son solamente criaderos de peces y de cientos de especies, son, sobre todo, un banco donde el río guarda agua para los tiempos difíciles. Cuando el río baja, las ciénagas lo proveen
cuando el río sube, las ciénagas se llenan. A pesar de que son vitales para el río, muchas de ellas están muriendo o las están matando. Si las ciénagas se desconectan, tienden a morir. No es solo una consecuencia de la actual sequía. 6 pescaditos. Y cuando lo había, que sí había, eso en un momentico uno se agarraba cualquier 20, 30, hasta 50 pescados en un momentico. Es también un efecto de la pesca indiscriminada. La gente pesca peces llenos de huevos, llenos de esperma. La gente está haciendo una sobrepesca, entonces resulta que cuando ellos van a querer tener pescados, no van a encontrar. Hay mucho trasmayo, ¿sí? Y eso es lo que la fauna no produce. De los supuestos vertimientos de lixiviados de un relleno sanitario. Las ciénagas, San Silvestre es la ciénaga que en este momento es la que provee el agua a Barranca Bermeja. Esta ciénaga, sus tributarios vienen del Caño El Zarzal y que están en este momento afectados por basureros que ha licenciado la autoridad ambiental. Hasta el momento no es comprobable la contaminación por esos lixiviados del relleno sanitario. De arrojar allí las aguas residuales que producen más de 400.000 barranqueños. La ciénaga Miramar está prácticamente ya acabada por los residuos residuales de nuestra ciudad y por la contaminación de Ecopetrol. Y según las autoridades locales también es culpa de Ecopetrol, empresa cuyo principal accionista es el mismo Estado. Los vertimientos que hace Ecopetrol, como les decía, son a la ciénaga Miramar principalmente. La ciénaga Miramar sí que nos ayude porque ellos, aunque no lo acepten, ayudaron a contaminarla. La situación es tan preocupante que hasta un médico pediatra terminó convirtiéndose en activista ambiental para luchar por la salud de las ciénagas de la región. Estoy preocupado como barranqueño de la viabilidad y la seguridad hídrica para todo el Magdalena Medio y para nuestros niños. Está documentado que los lixiviados con sus materiales y sustancias tóxicas, metales pesados, son genotóxicos, dañan el DNA. Estamos condenando a nuestras futuras generaciones a sufrir más de cáncer, leucemias. Los ambientalistas denuncian desidia y hasta complicidad de las autoridades ambientales frente a esta catástrofe. El tema interesó a la Corte Constitucional que hoy estudia medidas. Nos llama la atención que fue la Corte la que tuvo que venir a Barranca Bermeja a evaluar con sus propios ojos lo dicho por el Comité Pro Defensa de la Ciénaga y por algunas entidades que donde al parecer hay inconsistencias. Para intentar soluciones, algunos trabajan en repoblar la fauna. Aparte del bocachico, estamos intentando reproducir otras especies, bagre rayado, blanquillo, pacora, doradas, incluso chocas. La alcaldía promete que, ahora sí, el municipio tratará sus aguas vertidas. Al final del 18, poder entregar una obra que va a descontaminar parte las ciénagas de nuestras ciudades. Y hasta Cor Magdalena aporta recursos. Para apoyar el mantenimiento y operación de 9 mini petares, que son plantas de tratamiento que van a hacer un tratamiento inicial a las aguas para que no descarguen a la ciénaga todos estos contaminantes. El alcalde de Barranca Bermeja se propone cobrar a Ecopetrol y a otras empresas lo que él llama un pasivo ambiental que esa industria tiene con la ciudad. ¿Y qué ha pasado con el ambiente, el medio ambiente de esta zona? Totalmente la parte ambiental acabada. Y mientras tanto, frente a una situación tan compleja, la autoridad ambiental responde así. ¿Alguien, empresa o persona, ha sido sancionado por la corporación por haber dañado las ciénagas y por esos vertimientos? Solo en Barranca hay 11 ciénagas en estado crítico. En el Magdalena Medio la situación se repite en otras 60. Esta es apenas una muestra de lo que ocurre en toda la cuenca del río Magdalena, donde destruir esos cuerpos de agua es como quitarle la sangre a un paciente con anemia. Nosotros por ahora iremos navegando, buscando esas poblaciones que las canciones hicieron célebres. Ese Tamalameque, donde decían que salía una llorona loca. Ese Banco Magdalena del maestro José Barros. Nos vemos allí en una próxima emisión. Por ahora nos despedimos. Roberto Quintana y Yamid Palacio en Noticias RCN.
Buenas tardes, les saludo desde el puerto de Gamarra, en el departamento del Cesar. Hemos recorrido más de 130 kilómetros desde el municipio de Barranca Bermeja, unas 5 horas de navegación, sin poder entrar a muchos de los pueblos, porque en algunos de los puertos no hay el suficiente calado para que nuestra embarcación pueda entrar. Hemos encontrado además señales preocupantes, por ejemplo, la continua erosión de los suelos que está sedimentando más el río. Hemos encontrado señales preocupantes en las ciénagas que no se están conectando con el río y por eso no está pasando suficiente pescado de un lado para el otro, suficientes peces. Y la otra señal preocupante es en la navegación, porque como este ha sido el enero más seco de los últimos años, de hecho de los últimos 8 años se ha venido reduciendo el caudal del río sistemáticamente, pues la navegabilidad ha sido muy difícil. Para eso hay operativos constantes para intentar desencallar muchas embarcaciones que no han podido pasar y mantener alguna navegabilidad por el río, así sea con restricciones. Esto fue lo que encontramos esta mañana en nuestro recorrido. En Barranca Bermeja hoy se construye un puerto con un muelle tan largo como el de Buenaventura. Su área de carga tiene un área equivalente a la de 60 estadios como el Metropolitano de Barranquilla. Aunque las obras no han terminado, Impala ya moviliza carga usando barcazas o botes para combustibles. Con nuestros remolcadores y barcazas tomamos la carga en los puertos oceánicos, navegamos 650 kilómetros de río hasta Barranca Bermeja y aquí hacemos la desconsolidación y almacenamiento de los productos para entregar por camión a los centros de consumo. Cuando todo esté listo, podrá cargar hasta el 15% del combustible que sale de Barranca Bermeja y duplicará la cantidad de toneladas que mueve el Magdalena entre los puertos del Caribe y el interior. Es utilizar los beneficios de la navegación fluvial integrada con el transporte terrestre para acercar los centros productores del país y de consumo del país con los puertos oceánicos. Esa integración podría reducir los costos del comercio exterior de Colombia. También podría ayudar a que Barranca Bermeja no dependa tanto del petróleo y empiece a pensar en servicios y logística. Para que esa inversión suiza en Colombia sea rentable, se necesita un río navegable. En eso trabaja un consorcio colombo-brasilero de la mano de Cor Magdalena. Mantener la navegación entre Barranca Bermeja y Bocas de Ceniza y ampliar el horizonte de navegación entre Barranca Bermeja y Puerto Salgar. Aunque el contrato es a 13 años, su periodo más crítico parece ser el de hoy. Deben remover millones de metros cúbicos para habilitar el paso. Tienen un arsenal que puede extraer o demoler cualquier obstáculo. Esto es lo último en Guaracha. Simultáneamente, 8 lanchas van midiendo el caudal hora por hora para determinar su profundidad. Como está muy seco, entonces el trabajo se hace muy lento, muy mínimo, porque hay que hacer una batimetría detallada y minuciosa. El propósito, que la navegación nunca se interrumpa. Se logra mantener la navegación con algunas restricciones a pesar de los niveles tan bajos. Los capitanes saben que hay un tramo crítico entre Barranca y el Banco Magdalena. Con el Río Bueno hacemos viajes de 12 días, Cartagena y viceversa a Cartagena. Y en esto hay remolcadores que tienen 2 meses de viaje. En ese punto, los navegantes encomiendan a todos los santos que acuden en su rescate cuando se encallan. Nosotros vamos bajando de Barranca, ya va a llegar. Hoy los remolcadores no empujan combos de 8 botes. En este tramo apenas logran mover de a 2. En el 87, 89, 90, pues han habido veranos, pero no tan fuertes de esta magnitud, no. Por esa operación reducida, varias navieras se declaran en crisis. El año pasado dejamos de movilizar 1.500.000 toneladas, 1.500.000 barriles de hidrocarburo, que es básicamente lo que nosotros movilizamos. Incluso temen que lo peor del fenómeno del Niño esté por venir. Ya llevamos 40 días en este momento paralizados y es posible que duremos todo febrero sin podernos movilizar. En conclusión, hoy se hacen multimillonarias inversiones para mover carga por el río Magdalena. Lograrlo depende de que haya agua y más agua. Y esa agua solo se puede conseguir recuperando ambientalmente el Magdalena con sus afluentes y ciénagas para que no se siga secando. Aquí en la Gloria Cesar termina tal vez el tramo más crítico para la navegación en el río Magdalena y termina también oficialmente el Magdalena Medio. De aquí para allá empieza el Bajo Magdalena, que
que es una zona topográfica y geográficamente completamente distinta, donde el río empieza a tomar diferentes canales, diferentes ramales, diferentes brazos, como le llaman por aquí. Veremos cómo es esa fauna, cómo es esa flora, cómo es esa gente de una zona donde salía el hombre caimán, o por lo menos eso dicen los que viven por aquí. Lo veremos en nuestras siguientes entregas. Por ahora nos despedimos. Roberto Quintana y Yamid Palacio en Noticias RCN. Buenas tardes, es un placer saludarlos desde la majestuosa y esplendorosa ciudad de Mompox en Bolívar. Aquí pasa el brazo de Mompox, aunque lo que queda realmente es muy poquito de ese brazo por donde había navegación hace muchísimos años. Si en algún momento la naturaleza se encargó de llevar el grueso del caudal del río Magdalena por el otro lado, por el brazo de Loba, pues esta sequía de los últimos meses sí que ha reducido el cauce del río Magdalena por esta zona. Esta zona de la cual la mayor parte de la población de Mompox se abastece para el agua potable y de la que dependen muchísimos pescadores que, como ustedes ven, pues ya prácticamente no pasan. Ese es el mismo panorama que hemos encontrado desde Bolívar, en todo el departamento de Bolívar y el Cesar. Pescadores afectados y un montón de poblados que viven muchísimas necesidades. Si lo que vimos en el sur de Bolívar eran pueblos que habían sido afectados por la guerra, pues en esta última parte hemos visto pueblos muy pobres, y eso es lo que les presentamos en el siguiente informe. Desde el Magdalena Medio y durante cientos de kilómetros, la imagen más frecuente es la de unas orillas resecas y arenosas que parecen a punto de colapsar. No importa si albergan cultivos de plátano o yuca, si el ganado pasta en ellas, si los terratenientes las queman para cultivar o si los más pobres las tomaron para hacer una casa humilde. Las riberas se resquebrajan y la erosión parece inevitable. Si esto sigue así, la próxima temporada de lluvia, esto mejor dicho, esto supuestamente los grandes históricos de antes de San Pablo dicen que la meta del río es llegar hasta el parque. En la cabecera de San Pablo, sur de Bolívar, aún están frescas las huellas de la última emergencia. La situación ha sido por más allá. Los señores, los que tenían las casas allá abajo, hasta el momento como que no le han resolvido nada. Aunque la desembocadura del río Cimitarra ayuda a contener la fuerza del Magdalena, el terreno cede cada día. Varias cuadras ya se desplomaron y hasta el muelle sufrió las consecuencias. Este muelle ha estado siempre allá, más abajo. Que allá el río se lo llevó, entonces nos pasamos para acá. La alcaldía anterior reubicó en albergues temporales a varias familias damnificadas, pero no solucionó el problema. El Estado también es el que tiene que aportar, está en la obligación de aportar, que deje de aportarle plata a la guerra y que se le digne aportarle a estos muelles. Algo parecido sucedió en Barbosa, poblado de Magangué. Allí el templo católico ya no tiene enfrente las 2 cuadras que lo separaban del precipicio. Hoy, su esquina delantera está a medio metro del vacío. A pesar de la sequía, el Magdalena tiene agua suficiente para golpear con insistencia el barranco. Cuando suba el caudal del río, probablemente pues está el riesgo de que esto siga erosionando y bueno, hasta allí colapse el templo. Después de múltiples reuniones con las autoridades locales, la solución aquí tampoco se ve. Usted sabe que la ley divina es lo más importante que tenemos, pero que si no tenemos la ayuda de los humanos, pues no creo que podamos hacer nada. Los pobladores temen que cuando haya una temporada de lluvias, hasta los santos salgan caminando sobre las aguas o se vayan por el río con todo y lancha. Y este es Tacamocho, jurisdicción de Córdoba, Bolívar. Aquí, hace 2 años ruegan un arreglo estructural. La última vez, el río improvisó un nuevo rumbo sin importarle quién vivía en la orilla. Se han caído 30 casas. Van 30 casas que se han ido. Los pobladores del caserío cuentan que sus casas nunca estuvieron tan próximas al caudal. Más de 5 hectáreas de aquí para afuera, del pueblo. ¿Tenía más de 5 hectáreas de aquí para allá? Sí, señor. ¿Y entonces qué ha pasado con todo eso? Todo esto lo ha llevado al río. Hasta un templo evangélico tuvo que ser demolido ante el riesgo de ser el próximo en irse abajo. El pastor se fue a otra parte, al igual que decenas de familias. Todo el mundo ha tenido que desbaratar lo poquito que ha construido con esfuerzo y irse porque, no se puede quedar a orilla del río buscando que la mala hora. Nos separamos del cauce unos minutos. Tomamos una moto para llegar a San Miguel, poblado de Atillo de Loba, en Bolívar. Estas tierras fueron inundadas por el Magdalena durante la fuerte temporada de lluvias de 2010. Las aguas alcanzaron el techo de los salones.
Dentro de los salones habían 2 metros de agua y por acá andaban las canoas, chalupas, culebras. Ante la magnitud de la emergencia, a la comunidad le prometieron la reconstrucción total del colegio y 5 años después, nada. Ya hoy hace un año de que debió empezar los trabajos en obra. Ni construyeron el megacolegio prometido, ni dispusieron condiciones dignas para los estudiantes. Los niños no tienen baños, aquí no hay agua potable, no contamos con nada. Cuando llega el servicio de restaurante escolar, no le brindan una buena alimentación a los niños. Después de muchas reuniones con autoridades y de viajar a Bogotá para pedir explicaciones al Fondo de Adaptación, los profesores llegan a una conclusión tajante. Parece ser que nosotros, para el Estado no le importáramos nada. Es el mismo río que los inundó el que hoy los tiene sufriendo por la sequía. Parece un vaivén fatal para las comunidades ribereñas. Debía haber sido aprovechada porque en estos momentos el nivel freático del agua se encuentra por debajo y lo que permite de pronto abrir las chambas y hacer las zapatas de la futura construcción. Ese podría ser el común denominador de este tramo. Buena parte de las obras que pudieron construirse para evitar futuras emergencias no se hicieron y cuando el río crezca otra vez, los más débiles tendrán el agua al cuello. Nos lo han dicho en cada uno de los pueblos ribereños, hay una gran preocupación en esta zona por lo que está ocurriendo con las ciénagas, no solo por el tema de la sequía, sino porque la mano del hombre ha impactado duramente lo que ocurre en esos puntos de los cuales se alimenta el río. Esas ciénagas, dicen los pobladores, están siendo afectadas por palmeros, por ganaderos y por diferentes agricultores que las están secando para cultivar en ellas o para volver las partes de sus terrenos. Esas ciénagas son vitales para el funcionamiento y para la fauna del río Magdalena. Con ese llamado de atención me despido desde esta hermosa ciudad de Santa Cruz de Mompox con Roberto Quintana en Noticias RCN. Compañeros, buenas tardes, también buenas tardes a los televidentes. Les saludo desde el municipio de Calamar, en Bolívar, el sitio en el que el río Magdalena se bifurca y le entrega una buena parte de su caudal al canal del Dique, un canal artificialmente construido por los seres humanos hace 4 siglos. Los colonizadores españoles necesitaban una vía más expedita, más rápida para comunicar la capital de la colonia, que era Cartagena de Indias, con el río Magdalena y de allí ir hacia el interior del país llevando mercancías y personas. Hoy ese canal sigue siendo muy importante para el transporte de carga entre Barranca Bermeja y el puerto de Cartagena. Sin embargo, la disminución del caudal es notable y por eso se han dificultado un poco las operaciones de las navieras. En los últimos municipios, en el último trayecto, hemos encontrado unos pueblos llenos de historias, de canciones y por supuesto de dificultades con este tema de la sequía y del fenómeno del Niño. Esto fue lo que encontramos. En el Bajo Magdalena el paisaje cambia nuevamente. La vegetación por momentos es la de ciénagas y humedales y a veces la de unas pequeñas serranías amenazadas por la deforestación. Esta es una de las zonas más biodiversas del mundo. Las garzas blancas y morenas son las más frecuentes compañeras en el recorrido. Cientos de aves se posan en los árboles al atardecer y a veces, con suerte, se puede encontrar de frente una familia de patos cucharos. Es un paisaje para quedarse literalmente boquiabierto. Río Magdalena, que te la pasa viajando. Al comenzar la depresión momposina, no solo cambian la flora y la fauna, sino también la gente y la música. En la Gloria Cesar intentan barajar de nuevo ante los efectos de la sequía. Cuando hay crecientes que genera pesca, hay subienda. Pero esta no hubo subienda, lo que hubo fue poquitico. En este punto, dicen, el río Magdalena perdió sus mejores cartas. En los tiempos de antes, la altura del río, el nivel era hasta esta muralla que le hicieron hace un promedio de unos 3 años, con Magdalena, porque el nivel del río era superior a esto. Y mira ahora dónde está el nivel del río. Y las ciénagas, que son como los haces de la baraja, quedaron en manos de hábiles jugadores. Los terratenientes echan terraplenes y le dejan las partes para ellos, terratenientes que quieren cogerse las partes de los playones. Y eso es lo que sucede aquí también. Por eso es que las ciénagas están acabadas. Lloraban los muchachos. Como en la canción legendaria, los muchachos de Altos del Rosario están desconsolados.
ya no por la partida de Alejo Durán, sino porque el caño que los comunicaba con el río Magdalena se secó. Eso por ahí cruza las motos, caballos, burro y todo, ya eso mejor dicho se secó a plan. La que solía ser una boca para embarcaciones, hoy es un camino. Esta resequedad, pues el resultado es que, mire, todas estas embarcaciones están ahí, que son las que sustentan económicamente prácticamente a los pueblos para allá para adentro, han quedado por acá bloqueadas. Los habitantes de varios poblados y del municipio de Tiquicio también resultaron perjudicados. Todo en carro, en moto, en burro, en todo lo que sea por ahí. Eso sale recaro, eso mejor dicho es. Ahora, en Altos del Rosario, le preguntan al río lo que alguna vez le preguntaron a Alejo Durán. Dinos cuando vuelves, dinos cuando vuelves, dinos cuando vuelves y nos darás consuelo. En el Banco Viejo Puerto, el río se hizo canción en las letras gloriosas del maestro José Barros. Mi papá nació exactamente a 3 cuadras del río Magdalena. El que podría ser considerado un himno del Magdalena nació aquí. Desafiando el vendaval se estremecía, impasible chapoteaba la tormenta. Es una narración de las pilatunas de unos muchachos, entre ellos José Benito Barros, subiéndose a escondidas a los barcos. Uno de esos era la piragua de Guillermo Cubillos, precisamente, que venía de Chimichagua y transportaba entre el banco y Chimichagua diferentes tipos de mercancías. Pero de ese río esplendoroso que conoció el maestro Barros, hoy no queda ni huella. El río ha bajado tanto que una estación de monitoreo que pusieron en el muelle ya no sirve y tuvieron que recurrir de nuevo a una simple vara para medir la profundidad. Cuando se nos han presentado los niveles máximos, hemos llegado a una altura de 9 metros con 58 centímetros. En estos momentos tenemos unos niveles de 3 metros con 22 centímetros. Hasta la propia hija del maestro Barros conoce con precisión las razones del desastre en su tierra. Los cuerpos de agua como la ciénaga de Zapatosa, no solo por el fenómeno del Niño, sino por la falta de políticas claras para la conservación de nuestros cuerpos de agua. Solo quedan los recuerdos en la arena, donde ya se dormitando la piragua. Después del banco, el Magdalena se divide en un brazo notablemente reducido que lleva hacia Magangué y otro que va para Monpós y que prácticamente desapareció. Estamos en el brazo de Monpós, este era un río que era impresionante, una fuerza que tenía, y como ha quedado seco y nunca se había visto este fenómeno, ¿no? ¿Hasta dónde se metía el río, hermano? El río llegaba hasta por allá. Varios caseríos y municipios a orillas de ese brazo padecen las consecuencias. Escasez de agua bastante para abajo, los pueblitos, como decía, El Salto, los negritos están sufriendo por la escasez del agua. Y por eso, con un Magdalena tan reducido, hasta el propio hombre Caimán, el personaje mítico más popular en la región, debe tener dificultades para mantenerse oculto. El hombre Caimán tiene que buscar la sede de Zapatosa para que se vaya para allá y siga metiendo, haciendo su robo de niñas. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la Barranquilla, se va el Caimán. Estoy seguro de que aquí en Calamar ya la temperatura supera los 40 grados centígrados, el piso sencillamente hierve y los pies ya no aguantan más. Nos queda solo un tramo para llegar a Bocas de Ceniza y mostrarles a ustedes en toda su dimensión el recorrido del río Magdalena, haber coronado cerca de 1.500 kilómetros. Habrá sido una fortuna superar todo este trayecto sin Zika, sin chikungunya, sin dengue, en fin, veremos si lo logramos. Nos veremos en nuestra siguiente emisión con Roberto Quintana en Noticias RCN. Buenas tardes, estamos en Bocas de Ceniza. Hemos cumplido la misión para ustedes, la misión que nuestra directora Claudia Gurizati nos ha impuesto. Ir desde el nacimiento del río Magdalena hasta su desembocadura, mostrando para ustedes las huellas de la sequía. Huellas que también se ven en este punto de la desembocadura, porque el río cada vez ha perdido más fuerza y el mar está entrando por debajo. Eso lo que ha hecho es salinizar las aguas del Magdalena varios kilómetros adentro y también empezar a destruir buena parte de la fauna y la flora que hay en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Los efectos se sienten por doquier. En este último trayecto hemos encontrado varias historias de pueblos al lado del río Magdalena que están sufriendo como consecuencia del fenómeno del Niño. Aquí están. De nuestro último trayecto por el río les trajimos estas postales para no olvidar.
La bellísima y muy reconocida ciudad de Mompox se abastece de agua de un brazo del Magdalena que ya casi no fluye y por eso más bien parece un estanque. Las aguas son malas para el consumo del ser humano. Sí. Malas porque están estancadas. Es que ni siquiera poniéndola a hervir, mala. Hasta los católicos hacen rogativas en un planchón al lado del río buscando que pare la sequía. Empecemos a hacer algo. No todo el trabajo es de Dios. La historia cuenta que la primera vez que el Magdalena se alejó, Mompox se quedó sin comercio. Hoy teme quedarse sin agua potable. Esto es un agua totalmente contaminada. Además, todos esos pueblos que vienen del sur por el río Magdalena vierten sus aguas negras al río Magdalena. Esto es una cloaca. Aunque el gobierno nacional promete hoy mejorar la bocatoma, hace falta otro arsenal para combatir el desastre ambiental de fondo. Aquí tienen muchas ciénagas, muchos humedales que se deben rescatar. El mismo brazo de Mompox debe ser rescatado. Menos reconocido que Mompox, pero igual de sediento, está el pequeño pueblo de Pedraza en el Magdalena, cuyo acueducto también depende de un brazo que hoy está seco. Esa que ve usted ahí estanca, esa es la que estamos consumiendo. Más o menos una hora de agua que dan y después la quitan. Sus habitantes no saben qué hacer. Si no almacenan agua durante la hora de suministro, quedan desabastecidos. Y si la guardan, temen crear focos para el mosquito del Zika o del chikungunya. Estamos mal. Y si a este pueblo no le ponen agua, ¿cómo vamos a hacer? Ahí sí es verdad que vamos a tener que irnos para aquel lado y hacer huelga. Porque... En Pedraza intentan canalizar algo de agua del Magdalena, pero el esfuerzo resulta infructuoso. Ya ponen 4 personas, 5 personas, no sirve nada. Ya está seco otra vez. El mismo solo se lo seca. La tercera postal es en Pinillos, Bolívar. Allí desemboca el río Cauca después de 1000 kilómetros de recorrido. Le entrega al Magdalena sus aguas enfermas por químicos y metales de la minería ilegal que destruye el Bajo Cauca y el sur de Bolívar. En las partes altas y en otras zonas del país donde los procesos de minería ilegal, de deforestación, de impactos antrópicos en general han sido más graves, es donde se han concentrado los efectos. Esta otra es del puente que comunica a Zambrano Bolívar y Plato Magdalena. Las bases que siempre estuvieron cubiertas de agua están hoy a la vista de cualquiera. Si hay deforestación, obviamente va a haber más eventos de inundación y más eventos de sequía con mayor frecuencia. En Calamar comienza el canal del dique que después de 4 siglos usa una parte del caudal del Magdalena para llevar embarcaciones mayores a Cartagena. Aquí también hay preocupantes indicios del daño ambiental y evidencias de la sequía. La penúltima postal es la de la Ciénaga Grande de Santa Marta, parte vital de la cuenca del Magdalena. Una canoa casi no entra, porque está demasiado seco. Esto quedó sin entrada de agua dulce, ¿no es? Mire las aguas saladas, pura agua salada. Esto está dañando el agua salada, lo que está dañando todo esto. ¿Y pescado se encuentra o no? Poquito porque la producción es el pescado de agua dulce. Y si no hay agua dulce no hay pescado. Cada día luce más seca, más contaminada, más invadida por finqueros y más deteriorada por el exceso de agua de mar. Si las ciénagas se afecta la pesca, la navegación, las bocatomas, por ejemplo. Y la última postal, como no, es la de la desembocadura del río Magdalena en Bocas de Ceniza. Aunque el paisaje emociona, el turismo se maravilla y el comercio exterior se potencia, hay allí un fenómeno silencioso pero creciente. Ahorita Puerto Colombia está tomando aguas salubres o completamente saladas, porque como pueden ver el río ha cambiado de color y ya aquí a estas alturas está mezclado, pero por debajo está completamente lo que llamamos la cuña del mar, que penetra varios kilómetros adentro del río. El debilitado Magdalena ya no logra contener la fuerza del Caribe y el fondo de su cauce termina cediendo ante las corrientes marinas
que pueden afectar ecosistemas y acueductos aguas arriba. Cuando disminuye notablemente el caudal del río Magdalena, el proceso de intrusión salina comienza a hacerse más fuerte y después de este proceso de intrusión de cuña salina se incrementan adicionalmente los procesos de sedimentación aguas arriba de la desembocadura. Viendo todas estas postales, los investigadores de la Universidad del Norte en Barranquilla concluyen que, aunque el Magdalena tiene una capacidad inmensa de resistir, cada vez resiste menos. Los ríos cada vez enfrentan periodos secos más drásticos y periodos húmedos más extremos. Desde Bocas de Ceniza, el Magdalena enviará hasta 12 millas adentro del Mar Caribe todas las negligencias, desastres y abusos que Colombia, en 1.540 kilómetros, no quiere o no es capaz de resolver. Aquí de este lado está el último espolón de este encauzamiento artificial que se ha hecho en las últimas décadas para facilitar la entrega de las aguas del río Magdalena al Mar Caribe. Sin embargo, las aguas siguen recorriendo varias millas, cerca de 12 millas, hasta que se pueda ver ese encuentro final entre las aguas azules del Mar Caribe, azules y verdes del Mar Caribe, y estas aguas realmente en muy mal estado, muy contaminadas del río Magdalena, que ha sido afectado por toda la cantidad de descargas de aguas residuales de nuestro país. Eso es lo que hemos visto alrededor de 1.500 kilómetros, pasando por 10 departamentos y centenares de municipios en los que hemos grabado los testimonios de ustedes, los colombianos, para esta expedición Nuestro Río, Nuestra Tele, que busca fundamentalmente llamar la atención sobre este río, que es responsabilidad de todos en su cuidado para que se pueda conservar hacia futuro. Nos despedimos desde Bocas de Ceniza con esta brisa maravillosa. Roberto Quintana y Yamit Palacio en Noticias RCN.